Bienvenidos todos y muchas gracias por esa participación en esos días tan difíciles por calor y por mil actividades que tenemos programadas en este centro, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A ver, es un placer tener aquí a profesor e investigador Óscar Abenójar San Juan. Realmente, en primer lugar, voy a agradecer a mi doctoranda Silvia Diane Pocha, que nos ha puesto en contacto y que me ha permitido descubrir su trabajo y todo esto, que tiene mucho que ver con el proyecto de narraciones sefardíes que está en curso aquí de Plan Nacional, aquí en el Consejo, y se nos ocurrió que sería muy buena idea de inaugurar una serie de conferencias que tienen que ver con cuentística, ¿no? Con cuentística no solo sefardí, sino un poco más allá. Y bueno, yo creo que es buena excusa para empezar con Óscar. Siempre se tiene que empezar por un lado. Me gustaría también agradecer al Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo y sobre todo al Departamento de Estudios Islámicos y judíos e islámicos, perdón, y gracias Elvira, que está aquí la jefa del departamento, que nos ha dado una ayuda en el marco de es una financiación del ILS dentro de su estrategia de apoyo, promoción y difusión de la investigación, ¿sí? Y bueno, voy a decir algunas palabras de Óscar, ¿sí? Que es profesor e investigador en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios en el Colegio de México desde marzo de 2021, en el cual imparte el curso Literatura Popular y Tradicional en el doctorado de Literatura Hispánica. Es licenciado en Filología Hispánica de 2003 y doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Alcalá en 2007. Durante los últimos 20 años ha desarrollado su labor académica en universidades y centros de enseñanza en investigación de España, Francia, Hungría, Argelia, China, Corea del Sur, Malta y México. La verdad que tiene un currículum impresionante que parece un verdadero viaje, ¿sí? Y por eso queremos ser parte de ese viaje, ¿sí? Su especialidad es la literatura oral y popular, terreno en el cual ha realizado trabajos de recopilación y de estudio en los diversos países en los que ha investigado, que ya mencionamos, y ha impartido docencia. Ha publicado decenas de artículos científicos y de libros académicos. Desgraciadamente en nuestra biblioteca no hemos podido coger ninguno porque están todos en línea, pero bueno, quizás tenemos uno. Ya sabía que Silvia iba a hacer las tareas y lo puedes pasar. Es un libro de cuentos de Cabilia, ¿sí? Para que tengamos un ejemplar podéis haceros una idea. Pero bueno, voy a leer unos títulos para que os hagáis un poco la idea de qué van los libros de Óscar. Tras las huellas de Don Juan por el norte de África y la Grecia clásica, de 2018, Primer tesoro de cuentos de Atlas Teliano, de 2017, Las granadas de oro y otros cuentos tradicionales del oasis del Musab, 2016, La princesa cautiva y el pájaro del viento, Mitos y cuentos del norte de Argelia, de 2015, y aquí tenemos cuentos populares de la Cabilia, de 2014, y Fluye el Danubio, lengua y tradición de las baladas populares en Hungría. En la actualidad codirige junto con José Manuel Pedrosa, otro investigador que también pasó por el Consejo y le echamos mucho de menos y le mandamos un saludo enorme, y José Luis Garrosa, la editorial Metáforas, orientada al estudio y la recopilación de la literatura tradicional, y otra en colaboración también con José Manuel Pedrosa y Mariana Masera, ha codirigido durante 10 años El Jardín de la Voz, Biblioteca de Literatura Oral y Cultura Popular, colección editorial auspiciada por la Universidad de Alcalá y el Instituto de Investigaciones Filológicas de UNAM. La última cosa, forma parte de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales y es miembro del Comité de Expertos en Investigaciones de Campo del Corpus de la Literatura Oral de la Universidad de Jaén. Y ahora ya le dejamos la palabra a Óscar. Bienvenido, Óscar, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Katia. Gracias por tu amabilidad, por tu generosidad, por la invitación. Gracias también a Silvia por haber hecho posible este encuentro. Gracias. Y bueno, en el tiempo del que dispongo, quiero compartir algunas experiencias de campo
que he ido adquiriendo a lo largo de los últimos años. Yo empecé a hacer trabajo de campo hace mucho tiempo. He estado haciendo trabajo etnográfico en muchos países y me gustaría que esta presentación fuera muy práctica. Para eso voy a proyectar algunas narraciones que he ido recopilando y las he seleccionado en función de criterios que yo mismo, muy restrictivos, que yo mismo me he impuesto. En primer lugar, quería que fueran narraciones de las cuales se conocieran versiones medievales, porque quiero que veamos el contraste entre lo que se contaba hace mucho tiempo y lo que se cuenta ahora en una cultura donde la tradición oral tiene todavía mucha vigencia. Quería que fuera, por supuesto, que sean narraciones representativas de lo que quiero exponer. ¿eh? También quería que hubiera que fueran relatos en los cuales se conocieran versiones árabes, bereberes, sefardíes, judías e hispánicas. Y de estas últimas, porque aquí nos hemos reunido especialistas en muchas especialidades, pero me interesa que todos entendamos lo que voy a proyectar. Y dicho esto, voy a comenzar por un cuento que probablemente todos conocerán porque de él se han documentado versiones en muchos lugares. Es el del medio amigo, el conocido como el Armithon. Pues hay muchas versiones medievales. Está en la disciplina clericalis, este cuento del medio amigo. Pero también está en los castigos de Sancho IV, en el libro El Caballero Cifar, en el Conde Lucanor, en el libro de los ejemplos por ABC. Hay versiones en los Gesta Romanorum, en fin, en los sermones vulgares de Jacques de Vitry y en muchas otras colecciones. Y hay también algunas versiones sefardíes. Hay una versión en el Sipuré Noraot que está contaminada, más que contaminada, está combinada con el cuento del amigo íntegro, del amigo cumplido. Lo que voy a hacer es, para recordar el argumento, lo voy a resumir, voy a intentar que sea un argumento que abarque el mayor número de versiones posibles y luego iremos viendo el detalle y vamos a ver algunas versiones que se cuentan todavía en la tradición oral. El cuento narra cómo en cierta ocasión un muchacho está con su padre y su padre le pregunta ¿tú cuántos hijos tienes, cuántos amigos tienes? Y le dice, padre, yo tengo 100 amigos o más. Y dice el padre, eso no es posible. ¿Cómo vas a tener 100 amigos? Yo solo tengo medio amigo. Dice, bueno, pues son mis amigos, padre. Y el padre, que no se fía mucho, decide ponerlo a prueba, poner a esos amigos a prueba. Dice, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a matar un carnero o un ternero, según la versión, y lo voy a meter en un saco. Y tú vas a ir casa por casa de tus amigos y vas a decir que has matado a un hombre y que te ayuden a esconderlo, el cadáver. Y el muchacho dice, muy convencido, pues eso está hecho. Y va llamando puerta por puerta a los amigos y resulta que ninguno de ellos lo quiere ayudar. De hecho, hay algunos, según alguna versión, que dice, vete de aquí ahora mismo o llamo a la autoridad. El muchacho vuelve muy cabizbajo con el padre y el padre entonces le dice, pues mira, no has tenido mucha suerte con tus 100 amigos, así que vete a casa de mi medio amigo. Y le dices lo mismo. Entonces el muchacho va a casa del medio amigo del padre, lo, lo llama y mm, llama a la puerta y el medio amigo del padre le dice, métete aquí inmediatamente, que yo voy a esconder el cadáver. Tú no te preocupes por nada. Y el muchacho entra y eh, el padre del amigo, le ayuda a esconder el cadáver en el patio. Bueno, ese es digamos, el argumento de las versiones
medievales del cuento, pero de algunas versiones medievales, en concreto las occidentales. Ese cuento lo estudié yo hace bueno, hace unos 5 o 6 años, publiqué un articulito en el cual cotejaba todas las versiones documentadas hasta ahora, las versiones medievales, las modernas, las contemporáneas, las escritas, las orales, y también las que había recogido yo en el norte de África, en bereber. Había recogido una versión en el oasis del Mzab y otras versiones en el norte, también bereberes, en versiones cabilias del Atlas teliano, y una única versión en árabe, de la cual luego vamos a hablar más. Resulta que al cotejar, al comparar todas esas versiones, se notaba claramente que había dos variantes del cuento. Una variante más aburrida, la europea, que no dice, las versiones de esa rama no dicen nada sobre el cadáver que hay dentro del saco. Dicen que era simplemente un carnero muerto. Pero en las versiones medio orientales, eh, pakistaníes, las versiones del norte de África y algunas versiones hispánicas dan toda una historia del cadáver que había dentro del saco. Dicen que era un ladrón que se había infiltrado en la casa y que el padre y el hijo habían tenido que matarlo. Y algunas, grabé una versión muy extensa a una informante bereber, a la cual, bueno, que había aprendido el cuento a través de su padre, que era bereber, pero de origen libanés. Y me contó la versión más larga conocida, me daba toda una vida, en fin, me contó toda la vida del ladrón antes de acabar en el saco. Pues bien, en las versiones hispánicas se nota, en las medievales, hay unas que siguen la rama europea y otras que siguen la rama oriental. Las que siguen la rama europea son la de la disciplina, obviamente la de los ejemplos, el libro de los ejemplos por ABC, y hay solo dos cuentos, dos versiones que encajan, entroncan con esta rama oriental. Una era la de los castigos de Sancho IV, las dos ramas, dos manuscritos de los manuscritos, de los castigos, y otra, la del libro del caballero Cifar. Esas se entroncan con la variante oriental. De manera que yo llegué a la conclusión de que en la península ibérica habían confluido las dos ramas o bien se habían separado en algún momento. Bueno, publiqué el artículo y me quedé tan tranquilo. Pero resulta que eh, haciendo el trabajo de campo, recogí una versión que a mí me pareció anómala. Era la única versión que se había recogido en árabe, en el norte de África. Y me la contó una muchacha que me dijo que el padre la prueba no era la misma. La prueba a la que había sometido el padre al hijo era ir a invitar a sus amigos a una fiesta. Le dijo, dile a tus amigos que te vas a casar y ve llamando puerta por puerta para invitarlos a tu boda. A ver qué pasa, a ver si vienen o no vienen. Y diles además que has cometido un crimen. A ver quién viene, a ver cuántos de tus 100 amigos vienen. Y el muchacho fue a llamar puerta por puerta y al final solo llegaron 3 de sus amigos. Solo 3 fueron a la fiesta. Como digo, yo creía que eso era algo anómalo. La única versión árabe documentada en el norte de África, una informante de las montañas, y lo dejé ahí. La publiqué en el artículo y me fui a casa tranquilo. Hasta hace un año. Hace un año, en México, yo hago trabajo de campo en las comunidades generalmente, pero a veces los amigos que vienen de las comunidades se quedan en mi casa. Y aprovechamos para grabar. Un amigo mixteco del sur de México me contó la versión más larga conocida. Me contó una versión de 30 minutos, que no voy a proyectar aquí. Voy a proyectar lo que yo grabé, porque después de contarme esa versión, yo le grabé y me la contó resumida en 12 minutos. Y lo que me contó, lo vamos a escuchar, lo que me contó fue que el padre le dijo
le pidió que invitara a una fiesta de cumpleaños a los amigos del hijo. Era una versión que, como veremos, entronca con esa variante norteafricana árabe, pero que la desarrolla muchísimo más. Lo vamos a escuchar ahora. Eh, Vamos a ver cómo se cuenta un cuento en un contexto en el que la tradición aún está muy viva. Y se dan muchos más detalles. Papá, te encargo, aquí tengo una lista. Le hablas, vas a su casa, le visitas y les dices que vengan para mi fiesta. Mientras yo, papá, Eso. voy a ir a comprar las cosas, lo que vamos a hacer, de comer. Fue un jueves que le decía, está bien, hijo, voy a comprar todo, la comida, las frutas, las bebidas, todo lo que vamos a compartir, el pan, todo. Ve, hijo, que te vaya bien. Yo me encargo de avisarles a tus grandes amigos. El hijo se fue. Regresó al día siguiente, el viernes, porque las cosas están muy lejos. Trajo pescado, trajo carne de pollo, carne de res, carne de puerco, ¿no? Muchas cosas trajo el joven. Trajo pan, no trajo bebida, trajo pan y fruta. La bebida no lo trajo porque no pudo. Esto es lo que traje, papá. ¿Ya le avisaste? Sí, ya les avisé. Que estén mañana, sábado. Era el viernes cuando había llegado el hijo. Papá, ¿pero qué crees? Volveré a ir. Me faltaron las bebidas, las botellas. Lo más bueno, papá. Bueno, ve. Pero mira, papá, que esté la comida bien servida, bien caliente. Por cuando yo llegue, quiero ver a mis amigos y les voy a dar la sorpresa de las botellas. Está bien, hijo, ve. Pero llegas, vete con cuidado. El viernes otra vez se fue, pero él anda a caballo. El día jueves se fue a caballo para llegar el viernes. El viernes se fue a caballo para que llegara el sábado con las bebidas, pensando él hacer fiesta en grande. El señor pues les había avisado desde el jueves, volvió a avisar desde el viernes, diciéndole a sus amigos de su hijo, miren, Juan, Pedro, todos los que habitan ahí del pueblo, otros le pusieron Adrián, cada nombre que les han puesto a sus hijos. Él les dijo, del grupo de 50, les dijo, vengan a casa porque a mi hijo, su gran amigo, está en la cárcel. De esos 50, solo se presentaron 2. Y volvió él a avisar a otros 50. Quiero que se presenten a la casa porque mi hijo está muy enfermo. Ya se va a morir, creo. De esos 50, de ese otro grupo, solo 2 se presentaron. Fue a buscar otro grupo de 50 porque su hijo tiene muchos amigos. De esos 50, él les dijo, por favor, vengo a pedirle un préstamo para salir del compromiso. Un préstamo. ¿Y qué compromiso? Es un compromiso muy grande que me metí y mi hijo también está ahí. Por favor, apóyeme. Necesito tanto dinero. Y él se fue a pedirle a los que tienen dinero, no a los que no tienen. A los que tienen, porque dicen que tienen mucho dinero. Y uno que otro que no tenía. Pero este señor se enfocó más a los que tiene. A los que no tienen, pues no les molestó mucho. Pero ¿qué creen? De esos 50, solo uno se acercó a la casa. Uno nada más. Llegó el día sábado a la fiesta. Ahí llegaron los 2 del grupo de 50. Llegaron para ver si en realidad el hijo estaba en la cárcel. El señor les dijo, siéntense aquí. Ahorita vamos a platicar. Del otro grupo, de los 50, son 2 que llegaron porque pensando que su hijo está muy enfermo, siéntense aquí. Del otro grupo de los 50
que él fue a pedir un préstamo para que él pudiera salir de su problema. Solo uno llegó. Ahí lo sentó. Estamos hablando 5 personas nada más. Ahí viene el hijo con su caballo. Bajó con cartones de bebidas, de aguardiente, sabores de mezcal, él muy feliz, sabores de café, sabores de coco, maracuyá, quién sabe dónde fue a comprar todos los sabores, él muy feliz. Papá, ayúdame. Me va su papá y le ayudó a cargar. Ya está la gente, ¿verdad, papá? Sí, ya está. Entró el hijo. Él se esperaba ver más de 100 amigos, dice él. Papá, ¿y dónde se fueron los demás? Papá, pero ¿sí les avisaste o qué pasó? Mira, hijo, enfrente de estos amigos que están aquí, te diré lo siguiente. Hijo, papá, ¿pero qué vas a decir? Los verdaderos amigos son los que están aquí. Gracias por haber venido al evento de mi hijo. El evento de mi hijo, así como lo ven ahorita, va trayendo botellas, hay comida y... A ver, pero ¿cómo está esto? Dijeron los otros dos, porque pensando que el hijo está en la cárcel. Los otros dos pensando que el hijo está enfermo y están viendo al hijo completo. El otro pensando que el hijo tiene mucha deuda y tiene muchas cosas. No entiendo esto, ¿qué está pasando? A ver. Pero ellos, muy tranquilos, sorprendidos, dijeron, pues vamos a escuchar, a ver. Miren, jóvenes, les doy gracias por su presencia, por haber estado acompañando y van a acompañar a mi hijo, porque los buenos amigos están en las buenas y en las malas. Vinieron porque, pensando que mi hijo estaba en esa situación, me doy cuenta que estos amigos siempre estarán así. Espero que nunca olviden a mi hijo. De 50 amigos que él tiene de un grupo, yo lo ordené así, pensando que esos 50 que conocen del problema cuando alguien llega a la cárcel, pensando que esos van a ayudar, porque conocen a la policía, conocen a las autoridades. De esos 50, solo 2 vinieron y son ustedes. Porque yo les dije que mi hijo estaba en la cárcel. El hijo quedaba así. Y solo 2 ustedes vinieron para ver qué se puede hacer. Del grupo donde se supone que muchos hablan de la medicina, hablan de la salud, cuando estés enfermo, avísame. Señora, avísame si está enfermo tu hijo, avísame si te enfermas, avísame si se enfermó la mamá del muchacho o la señora. De ese grupo fui poniendo, porque yo los conozco, que hablan, que van a ayudar cuando está uno enfermo. Y solamente 2 llegaron, son ustedes. Del grupo que hablan que cuando haya una necesidad de ayudarnos por el dinero, es otro grupo de 50, solo él llegó. Así que gracias por haber venido y que acompañen a mi hijo. Hoy es su cumpleaños. Pa, pero eso hiciste por mí. Eso hice por ti, ahí está. No, pues, no me quedó otra cosa. Convivieron, comieron hasta llenarse, 3 platos cada quien, de lo que merecían comer 2, 3, se sirvieron hasta llenarse. El padre le dice a la madre, en una bolsa echa más comida para que cada quien se lo lleve a su casa, ponen las bebidas, que se lo lleven. Ve el número de cuántos integrantes son de la familia. Pregunta cuánto, si vive su papá, si vive su mamá, si tiene hermanos, por cada uno. Si son 5 integrantes, por cada que tiene cada integrante, darle 10, que coman doble cada quien. Ponle ahí 2 botellas por familia. Si son 6 integrantes por familia, ponle 12.
12 platos, que se coman doble. Ahí fue como si hubieran venido más gente. Fue así como se fue construyendo la amistad, pero también desde la familia. O sea, los que estuvieron presentes, dos de que pensando que el hijo estaba en la cárcel, dos pensando que el hijo está enfermo y uno pensando que el señor tiene deudas, cada quien se llevó. Estamos hablando 5, como 50 platillos o 100 platillos, dependiendo. Por ello dicen mucho que esos amigos van a estar siempre, van a ser 5 o 10. Si tienes la suerte serán 20. Por situación de que ese número corresponde al número de tus dedos. Ese día llegaron 5. Estamos hablando que tiene 5 dedos. Y es una mano fuerte que estuvieron presentes contigo. Es todo. ¿Quién te lo contó? Esto me lo contó más bien mi tío Rafael Galindo Cano. Esta es la versión resumida. Wow. Da algunos detalles más. También en las versiones medievales, al final hay un reparto del carnero, ¿eh? El padre le da el carnero muerto al buen amigo para que lo coma, como recompensa por su amistad. Ya los cuentos que voy a traer después ya son más breves, ¿eh? Solo quería traer este como muestra. Quiero traer a continuación una versión más breve, porque los mixtecos no son los únicos que narran este relato y de esta rama específica. También he documentado versiones zapotecas. Vamos a... ahí. Voy a contar, no voy a presentar a una versión zapoteca de los valles centrales. La compañera que lo va a contar es Julieta Tiburcio Antonio. Ella forma parte de un laboratorio de tradiciones orales que hemos formado allí en México. Los integrantes son todos miembros jovencísimos de grupos etnolingüísticos de allá, de México. Ella va a contar también una versión resumida. Yo nunca se la había grabado y aquí aprovechamos en este evento del Museo Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México, aproveché para pedirle que lo contara y grabarlo. Es una versión mucho más reducida. Este relato del medio amigo, como digo, ha sido documentado, hay muchas versiones medievales, hay alguna versión también sefardí, en el norte de África ha sido documentada alguna también, la Rea Palacín tiene una, como ven, las versiones que se narran en lugares donde la tradición oral está todavía muy viva son mucho más ricas. El segundo ejemplo que quise traer aquí es completamente diferente. Es un cuento que ha sido documentado más antiguo, hay una versión en el Panchatantra, ¿eh? Hay otra, llegó a Europa por escrito a través del Kalila y Dimna y oralmente probablemente llegó, en fin, no se sabe cómo llegó, pero también llegó, como veremos. Es el cuento del ratón que quería casar a su hija. Este es mucho más antiguo y narra cómo, en cierta ocasión, un ratón que quería casar a su... Perdón, hay una versión, se me ha olvidado decir, hay una versión también hebrea en el Mishle Shualim, entre el siglo XII y siglo XIII, y hay muchas versiones en Europa. Cuenta el cuento que un ratoncito quería casar a su hija y quería casarla, quería o que su marido fuera un buen partido, así que se fue a buscar al ser más poderoso del mundo. Y se le ocurrió que el ser más poderoso del mundo era el sol, ¿eh? Así que se fue a hablar con el sol y le dijo, señor Sol, usted que es el ser más poderoso del mundo, acepte a mi hija como esposa. Y le dijo el Sol, yo muchas gracias por el honor que me haces, pero yo no soy el ser más poderoso del mundo, hay gente más poderosa que yo. Hay un ser que me cubre y me quita todo el poder, y es la nube. Así que ve a hablar con la nube. Y el ratón va a hablar con la nube y le pide lo mismo. Señor Nube, por favor, cásese con mi hija, ya que usted es el ser más poderoso del mundo.
Y le dice la nube, pues te equivocas porque yo no soy el ser más poderoso del mundo. Hay alguien que me cubre. Y según las versiones sefardíes, el ser más poderoso del mundo, el siguiente, es una pared porque cubre a la nube. Eso tienen en común las versiones orales sefardíes, que también han sido documentadas, una versión japonesa y la versión de Marie de France, esas de la versión de los Rómuli, pero las versiones orales no dicen que sea una pared, dicen que es la montaña, ¿eh? Entonces se va a hablar con la montaña, el ratoncito, y dices, señor montaña, cásese con mi hija porque yo quiero darle un buen partido y usted es el ser más poderoso del mundo. Y le dice la montaña, pues mira, yo no soy el ser más poderoso del mundo, hay alguien más poderoso que yo, que me agujerea y me deja completamente horadada, y es el ratón. El ratón es el ser más poderoso del mundo. Entonces el ratón aprendió que debía casar a su hija con una, con un ratón. Bueno, esa versión que he resumido es, digamos, pertenece a las versiones, las variantes orales. Las que llegaron por escrito no son así. La del Panchatantra dice que la ratoncita llegó porque había un monje caminando y se cayó del pico de un gavilán. Él la recogió y quiso darle, se convirtió en una muchacha y quiso darle un buen esposo para ella. Bueno, yo nunca pregunto por ese cuento en México ni en otras regiones porque nunca ha sido documentado en español, pero una vez iba con unos compañeros ayuk, mixtecos, zapotecos, íbamos a una comunidad que estaba distante, estaba como a 4 horas. Y en México se ha conservado algo que aquí en España está documentado hasta el siglo de oro, que son los cuentos del camino, ¿eh? Cuando se viaja, se cuentan cuentos todo el tiempo. Eso ya en la tradición española ya está completamente perdido, pero está documentado por lo menos en el siglo de oro y por lo menos en la Edad Media era común. Entonces los compañeros con los que iban contando cuentos uno tras otro. Yo no podía grabar porque iba manejando, iba conduciendo, pero cuando empezaron a contar este cuento, le pedí a uno de ellos, grábalo inmediatamente. Así que grabamos un cuento del camino. Voy a presentar primero la versión Ayuk y voy a intentar... Clara, eso, de que era la hija de un señor que tenía mucho dinero, hija de un rey, y que pues mandó un anuncio de que pues su hija se iba a casar con el hombre más, sí, como el ser más poderoso, el ser más poderoso. Y entonces pues dijeron, no, pues entonces el ser más poderoso es el señor Sol, porque él nos alumbra todos los días. Y pues entonces fueron y le dijeron al Sol que si se podía casar con su hija. Y le dijo, no, dice, no, yo no, la verdad yo no soy el más poderoso, dice, porque a mí, fácil, a mí me dominan, dice. Llega a las nubes y se ponen, dice. Entonces pues dice, entonces pues vamos por las nubes. Entonces se fueron por las nubes. Y le dijo al señor nube que pues que si se podía casar con su hija. Y porque pues el Sol había dicho que él era más fuerte. No, dice, yo no, dice, a mí igual fácil me dominan, yo me pongo y cubro al Sol, pero hay alguien más poderoso que yo, dice, y ese es el viento, dice. El viento cuando él quiere pues me quita y me manda a volar a otro lado, dice. Pues entonces se fueron con el viento y le dijeron que igual si se podía casar con su hija, que porque él era muy poderoso. Y dijo, pues con gusto me casaría, dice, pero la verdad pues mentiría si yo soy el más fuerte, dice, hay otro más fuerte aún, dice, que es la montaña, dice, porque aunque yo voy corriendo y voy andando, si se me cruza una montaña, ahí me quedo, dice, choco y ahí nomás me quedo, dice, la montaña ni se mueve ni nada, dice. Pues vamos con la montaña, dice. Entonces fueron con la montaña y le dijeron que si se podía casar con la hija del rey. Dice, híjoles, pues yo qué más quisiera, dice, que es casarme con su hija, pero la verdad no puedo, dice. No puedo casarme porque aunque yo estoy aquí,
hay alguien que se mete en mis entrañas, dice, y no me deja en paz, dice. Y esa es la Tusa, dice. La Tusa es el más poderoso porque hasta a mí me hace agujeros y me puede hacer venir para abajo, dice. Y entonces fueron con la Tusa, dice, y le dijeron que si se podía casar con la hija del rey. Y pues la Tusa aceptó y la hija del rey se terminó casando con la Tusa. Y así. ¿Quién te la contó? ¿Lo has Entonces, dicho? mi papá. Esta es la primera versión hispánica documentada. Wow, increíble. 2 minutos después grabé la segunda. Vamos a escucharla porque detrás iba un compañero zapoteco. Es Qué pichada. Ser más poderoso de la tierra. La rata quería casarse con el ser más poderoso de la tierra y le pidió al sol ayuda. Oye, amigo, sol, pues mira que me quiero casar con el ser más poderoso de la tierra, por favor ayúdame. Y le dice el sol, pero pues tú quién te imaginas que sea el ser más poderoso de la tierra. Y dice la rata, no, pues yo creo que como estoy acá chiquito, yo creo que la montaña es el ser más poderoso de la tierra. Está bien, dice el sol, yo te acompaño. Y fueron con la montaña y dice, oye montaña, ¿sabes qué? Me quiero casar contigo porque tú eres el ser más poderoso de la tierra. Y dice la montaña, no, dice, yo no soy el ser más poderoso de la tierra. El ser más poderoso de la tierra son las nubes, dice, porque me pueden tapar. Y dice la rata, oh no, si tienes razón, entonces que se van con las nubes. Y ahí lo va acompañando el señor sol y dice la rata a las nubes, nubes, me quiero casar contigo porque pues la montaña ya me dijo de que tú eres el ser más poderoso de la tierra. Y le dice las nubes, no, ¿sabes qué? No, yo no soy el ser más poderoso de la tierra. El ser más poderoso de la tierra es el viento, dice, porque el viento pues me puede arrastrar de acá para allá. Y le dice, bueno, dice la rata, vamos con el viento. Oye viento, dice, tú que eres el ser más poderoso de la tierra, me quiero casar contigo. No, dice el viento, yo no soy el ser más poderoso de la tierra, el ser más poderoso de la tierra pues es el sol, dice. Y ahí estaba el sol. Le dice la rata, pues señor sol, pues usted es el ser más poderoso de la tierra, me quiero casar con usted. Y le dice el sol, ¿sabes qué? Dice la mera verdad, yo no soy el ser más poderoso de la tierra. ¿Quieres que te diga dónde está el ser más poderoso de la tierra? ¿Dónde está? Dice. Señala la montaña y señala hasta abajo de una piedra y señala una rata. Mira, ahí está el ser más poderoso de la tierra. Y la rata se casa con otra rata. Y esa es la historia. Bueno, esta es una segunda versión. Para que veamos una más breve, voy a proyectar una versión absolutamente increíble. Al día siguiente pregunté en nuestro laboratorio si alguien conocía este cuento y levanta la mano una chica mixteca, Macrina, dice, yo lo conozco, pero es muy diferente de como tú lo has contado y está contaminada con un mito, con el mito del origen de las manchas en la luna, algo increíble. Vamos. De mi mamá es otra versión porque ella cuenta pero del conejo que pide casarse con el sol, con las nubes y todo, pero al final se casa con la luna, por eso el conejo está ahí pegado en la luna. ¿Y quién te lo contó? ¿Tu mamá? Mi mamá. El conejo quiso casarse con el ser más poderoso. Fue a ver al sol, a la montaña, al viento, y al final se casó con la luna. Y dice que por eso está allí alojado en la luna, ¿no? Bueno, estas versiones, en realidad, voy a dejar. No, está bien. Está la leyenda, ¿verdad? Del conejo en la luna. Sí, lo curioso es que estas versiones no entroncan directamente con la versión ni del Panchatantra, ni la del Kalila y Dimna, ni con las versiones árabes que se han documentado en Egipto. Esta versión entronca con otras versiones también de la India, pero auténticamente orales, de la India, también de Medio Oriente, pero la versión del Kalila y Dimna y la versión del Panchatantra y otras vulgatas que circulan por la tradición oral de Occidente conservan el motivo del monje que recoge a la ratita del pico. Vamos a seguir, ya voy terminando. Hay un cuento que no voy a proyectar, porque no puedo proyectarlo ni yo ni nadie, porque nadie ha recogido versiones orales. Parece un cuento auténticamente oral. Es el de los 3 consejos del pájaro, de los 3 consejos del ave, que es conocidísimo. Hay versiones
en todos los ejemplarios medievales. Está en la disciplina, en el libro de los ejemplos por ABC, está en los castigos de Sancho IV, está en los Gesta Romanorum, está en la leyenda dorada, está en el Barlam y Josafat, está en la escala Coeli, está, en fin, en el Joc des el Scatch, en el Recull d'Exemplis, en fin, yo creo que en todos. Y uno diría que en la Edad Media la gente pues escuchaba ese cuento todos los días, que desayunaba con el cuento, comía con el cuento, se acostaba con el cuento, y uno diría que ese cuento tendría que haber dejado alguna huella en la tradición oral. Y la verdad es que el catálogo tipológico de cuentos de Arnie Thompson Utter sí que recoge algunas versiones orales. Yo las cotejé todas y todas derivan directamente de fuentes escritas, todas, o bien de adaptaciones francesas del Barlam, o bien del libro de los ejemplos por ABC, que recicla los cuentos de la disciplina en español y parece que llegó a los manuales escolares o a los cuadernos de notas de mucha gente y así se transmitió. Hay documentadas dos presuntas versiones orales hispánicas, una en México y otra en Venezuela. Ninguna de las dos es auténticamente oral, porque reproducen casi, parafrasean la versión del libro de los ejemplos, casi palabra por palabra. El cuento dice lo siguiente. Voy a contar la versión de la disciplina y lo voy a hacer brevemente. Había una vez un cazador que recogió un ave de su jardín y se lo iba a comer, pero el ave le dijo, por favor, no me comas porque poco provecho vas a sacar de la carne de mi cuerpo. Te voy a dar 3 consejos que valen más que la carne de 3 terneras. Y dijo el cazador, bueno, pues si es eso, pues a ver qué consejos son esos. Y le dijo el pajarito, mira, el primer consejo es, eh, no creas todo lo que te digan. El segundo consejo, no dejes escapar lo que sea tuyo. Y el tercero, no lamentes lo que hayas perdido. Esa es la versión de la disciplina. La del Barlam es un poco diferente. Y le dice el cazador, uy, qué consejos tan buenos. Me alegro mucho de no haberte matado. Y lo deja en libertad. El pájaro vuela y desde un árbol cercano empieza a reírse del cazador y le dice, eh, gracias a Dios que eres ciego, porque si hubieras tenido vista, habrías visto que me he tragado un jacinto, perdón, me he tragado un jacinto del tamaño de un puño y ahora sería rico. Así que eres ciego y además me has seguido el consejo de no dejes escapar lo que te pertenezca. Entonces el cazador empieza a llorar, a lamentarse y el pajarito le dice algo así como, gracias a Dios eres ciego e idiota, porque si hubieras seguido mis otros 2 consejos, no te habrías lamentado, ¿no? por haberme perdido y no habrías creído que un pajarito tan pequeño podría haberse tragado un jacinto del tamaño de un puño, ¿no? Bueno, en la versión del Barlam dice que es un hortelano, si no recuerdo mal, y dice que hay un huevo, perdón, que la piedra que se ha tragado el pajarito es del tamaño de un huevo. Hay unas pequeñas eh, diferencias. Eso prueba, en mi opinión, este cuento y otros que he estudiado, que he analizado, prueba que no hay siempre una conexión directa entre las versiones medievales y las versiones que circulan hoy por la oralidad. Luego, ya para terminar, retomar este asunto. Quiero terminar ya con un cuento también que es conocidísimo. Es el de la serpiente ingrata, el conocido como Atu 155. Creo que a veces he dicho que el cuento más extendido en todo el mundo es el del matadragones,
pero yo creo que el cuento más extendido por todo el mundo es este de la serpiente ingrata, del Atu 155. En África es difícil encontrar a alguien que sepa cuentos y que no sepa este cuento. No conozco a nadie. Hay versiones sefardíes. Habusha recoge muchísimas versiones. Está también en la Rea Palacín. Hay versiones hebreas por todas partes. Hay versiones. Yo lo he grabado muchísimo muchísimas veces en bereber, en árabe. Lo he grabado protagonizado por una serpiente, lo he grabado protagonizado por un león, lo he grabado protagonizado, en fin, de todo tipo. Y en México creo que también es muy raro encontrar a alguien que sepa cuentos y que no se sepa este cuento. No lo voy a contar yo, porque lo cuento mucho peor. Lo vamos a escuchar de boca de un informante del norte de México, un informante de Nayarit. No me acuerdo. Sí, que pues en los libros de este está esa, los libros de la escuela, sí, el texto. ¿Usted lo leyó? No, pues no sé, pero pues se me hace que pues está tanto que ha pasado. Pues eso, que bueno, esa era la culebra, que iba el amigo por el cerro y que se encontró la culebra con una piedra arriba encima. Y que le dice a la culebra, ayúdame, y ándale. Y que ya le dice, bueno, te voy a por la culebra tan grande que ya que dice, pues te voy a ayudar. Y luego que ya cuando le quitó la piedra, lo mordió. Pero dijo, te voy a comer, dijo que no he comido, dijo, desde que estoy aquí preso, dijo, ya estoy aquí, tengo mucha hambre. Dijo, no, pero ¿cómo vas a comer? Dijo, si yo te quité la piedra. Sí, dijo, pero tú sabes que un bien con un mal se paga. Entonces que ya en eso, que dijo, más, vamos a preguntarle a tres que pasen. Que no se pasó un burro. Y que le dice el burro, oye, ¿cómo ves tú Está bien que me lo coma, ya le platicó. Dijo, mira, yo tenía la piedra encima y él me la quitó. Y como con un bien, con un mal se paga, dijo, pues me lo voy a comer. Que ya dice el burro. Está bien, dijo, cómetelo, dice. Yo todo el tiempo les ayudé a ellos, dijo, y al último me dieron para el cerro, dijo. Digo, ya que no puedo, dijo, ya no me corrieron. Dijo, un bien con un mal se paga, cómetelo. Y ya pues dijo, faltan dos. Y luego que pasa otro. Digo, que le dice un güey. Y que le dice el güey, ¿qué? Dijo, ¿cómo ves? Y ya le platican la misma historia. Tenía la piedra encima, dijo, y me la quitó, dijo, y me lo voy a comer, dijo, porque un bien con un mal se paga. Que dijo, ¿no estás de acuerdo? Dijo, sí, estoy de acuerdo, dijo. Porque yo todo el tiempo le ayudé a labrar la tierra, dijo, y a andar con él, dijo, y al último hasta nos comen, dijo. Hay que cómetelo. Que dijo, ya ves, van dos, falta uno. Dijo, con esta, que no se ve ni un coyote todo flaco. Y ya le dice el coyote, que le hablan, ven, sí, pues de testigo. ¿Qué es? Que dijo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Dijo, pues mira, dijo, un bien con un mal se paga, yo, ¿qué te parece si él me quitó la piedra de encima? No, a mí explíquenme de hechos. No me anden con que... Dijo, a ver, ¿cómo estabas tú? ¿Dónde estabas? No puedo ir allá. Se fue la culebra y se puso ahí donde estaba. Dijo, aquí estaba yo. ¿Y qué tenías arriba? Esta piedra. A ver, ponle la piedra encima. Y ya el hombre se arrimó y le rodó la piedra y se la puso encima. Dijo, ahí estabas tú, sí. Y dijo, ¿y te puedes librar ahí? No, dijo. Entonces dijo, ya depende tú si se la quitas. Dijo, ya está ahí. Dijo, el de ya está deshecho. Entonces que el hombre bien contento. Que dijo, ay, coyotito, ¿cómo te pago? Dijo, mira, estoy tan flaco, dijo, que con unas par de gallinitas. La versión de la disciplina se para aquí. Las versiones medievales terminan aquí. Las versiones orales tienen este episodio. Me cae al puro centavo. Aquí espérame, ahorita te las traigo. Y se va para su casa. Y luego le dice, vieja, agárrame las mejores 2 gallinas. Dijo, más, no 2, 5 gallinas, dijo. Y échamelas un costal porque se las voy a llevar al coyote. Y él platica, ¿por qué? Dijo, no, es que fíjate, así me ayudó. La mujer en vez de echar la gallina le echó los perros. Dijo, cuando que dijo, aquí te traigo tus gallinas. Pero el hombre, pues, en buena onda. Ya dice, digo, ¿cómo quieres que te suelte de una por una? Porque te traje 5, dijo, ¿te suelto de una por una? ¿O te la suelto todas? Dijo, no, dijo, me gusta que la suelto todas. Y se la soltó, pero eran los perros. Y que nomás oyó que el coyote gritaba por allá lejos, un bien con un mal se paga. Así era. En las versiones orales de todo el mundo, también las del norte de África, contienen este episodio en el que
el coyote, bueno, en el caso del norte de África, el chacal, le pide que le lleve unas gallinas en pago por haberle ayudado. Y en lugar de gallinas, la esposa del hombre mete perros. Cuando el coyote o el chacal abre su regalo, no salen gallinas, salen perros que se lo comen. Ninguna versión medieval contiene este pasaje. Ya voy a terminar con una última versión, también contada por Samuel, en mixteco. Voy a ponerlo en español. Yo con Johnny, que no sé cuál sea, en un pueblo, resulta que ahí vivía una serpiente, culebra o víbora, no sé cuál sea esa especie, pero existe, que era un reptil gigante, muy frondoso, grande. Y ahí vivía. Él se encontraba ahí asoleándose, ahí estaba estirada, ahí estaba. Y un leñero, no por gusto, por necesidad de ir por la leña, se encontraba cortando un árbol y ese árbol cayó encima de ese animal, la aplastó. Él seguía cortando, cargó su leña y se fue. El siguiente leñero llegó ahí también y dijo, aquí hay un árbol gigante, aquí me voy a llevar más leña. Él seguía cortando, ese es el segundo leñero, seguía cortando. Y cuando escuchó una voz decía, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame. Se escuchaba como la voz de una mujer. Ayúdame, por favor, ayúdame, una voz de una mujer. ¿Y dónde está esa mujer? ¿A dónde está esa mujer? Ayúdame, aquí estoy, aquí estoy. Se acercó y sí tenía la figura de una mujer. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué? Ayúdame, quítame este tronco. La quitó y al abrazarla, pues ya no era una mujer, era una serpiente que se enredó de forma inmediata en todo su cuerpo de ese señor. Y dice, no me vayas a comer, por favor. Yo que te hice un favor de quitarte del tronco que te estaba aplastando. Sí, pero yo tengo hambre, ya llevo rato aquí tirada y ahora te voy a comer. Por favor, ayúdeme, ayúdeme. También el señor empezó a pedir auxilio. Y se encontraba un leñero por allá también y escuchó. Se acerca el otro leñero y dijo, oye serpiente, suelta a esa persona porque te voy a disparar en la cabeza. No, es que me lo tengo que comer. Yo ya te dije. El señor, para espantar a la serpiente, disparó al aire. La serpiente se desenredó y dijo, mire, ¿qué está pasando aquí? A ver, serpiente. No, es que el señor bien con miedo dice, no, es que yo la vi como mujer, ahora es una serpiente. No tengas miedo, explica qué pasó. Se encontraba ahí tirada, el tronco estaba encima de ella y le ayudé porque pedía auxilio. Y después me enroscó, me enredó y me apretó, ¿te diste cuenta? Asunto solucionado, vamos a hacer esto. Quiero que tú estés como te encontrabas y así vamos a ver. La serpiente se atravesó así. Y el leñero, el segundo leñero le puso el tronco. El tercer leñero veía, mira, ¿sabes qué, amigo? Deja al tronco así como estaba, te evitas de problemas. Con el bien haces y con la mal la pagas, déjalo así. Así que se quede. No, por favor, sáqueme de aquí. Les prometo que me voy a portar bien. Así me dijiste. Y mira lo que me ibas a hacer. Me ibas a tragar. Ahí te quedas. Por eso muchos dicen en mi pueblo, hay que saber a quién hacerle el favor y a quién no. Hasta ahí termina. ¿Quién te enseñó el cuento? Bueno,
esta versión no contiene el episodio del mal pago con las gallinas. En España creo que ya nadie ha documentado este cuento desde hace mucho tiempo, hasta los años 50, 60 sí que se encontraba. Pero creo que sí ha quedado el refrán, hay gente que conoce un bien con un mal se paga, y ya como vamos un poco mal de tiempo, voy a concluir. En vista de la experiencia etnográfica, uno puede llegar a unas conclusiones, ¿no? Cuando compara los textos antiguos por los que se han documentado cuentos, sobre todo los de la Edad Media, y los que han circulado por la oralidad. Una de esas conclusiones es que los cuentos medievales, no, aunque, en fin, parezca obvio decirlo, no entroncan directamente con los cuentos que se cuentan en la oralidad, ¿eh? Aunque pertenezcan, digamos, al mismo tipo cuentístico, por lo general pertenecen a variantes diferentes, por lo general, ¿eh? Cuando se puede comprobar. Hay veces que es imposible saber si pertenecen a distintas variantes o no. Y otras veces, cuando sí se puede ver que el cuento medieval y el cuento que ha pervivido en la oralidad pertenecen a la misma variante, generalmente es porque esa versión oral no es auténticamente oral, es una vulgata, ¿eh? Es una versión que una persona ha aprendido, pues, no sé, en un manual escolar o eh, en un cuaderno infantil o bien en un pliego de cordel, ¿eh? Y además se puede saber porque generalmente estos informantes parafrasean la versión que ellos conocen y son, por lo general, informantes que no conocen, no tienen un repertorio muy rico en cuentos. En cambio, cuando encontramos un cuento auténticamente oral, aunque de él se conozcan versiones antiguas, ese relato se cuenta en una tradición como la mexicana, en la que todavía la oralidad está muy viva, el narrador no transmite, en realidad él dice que transmite lo que le han contado, eso no ocurre nunca. Eso puede ocurrir en el norte de África, que transmite o dice que transmite lo que le han contado. En México te dicen que están transmitiendo lo que le contó su padre o su madre, pero eso no es verdad. En realidad está integrando lo que le contaron en un complejo narrativo de muchos mimbres, en un complejo narrativo, credencial, alusivo, simbólico, como el que nos ha contado Samuel. Y ya, pues, no me queda más que primero pedirles perdón No, pedirnos perdón nosotros inconveniente. o el CSIC por el fallo de la red. Lo siento, sobre todo los que estáis online, lo sentimos un montón, pero no fue nuestro fallo, lo sentimos, pero lo pasamos fatal nosotros. Y que nos robó el tiempo de estar con Óscar. Pues yo diría una, dos preguntas y después vamos a comer si queréis, los que queráis, y seguimos ahí con la charla, ¿vale? Dadas las circunstancias, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta rápida? Sí, por favor. Sobre todo por la parte de México, en esta experiencia de los narradores que no han entrevistado, me han cuestionado, ¿y de dónde crees que él aprendió el cuento? ¿Lo leyó? ¿Lo contaron? En este caso me parece muy interesante, sobre todo por lo joven que son. Sí, es muy raro ver jóvenes justo, contando justo. cuentos, primero. Y segundo, pues no es que haga menos, y no quiero que se malinterprete, pero son indígenas. En México, cuando uno es ser indígena, a veces es peyorativo decir, no tiene estudios. O sea, tenemos ese error, y yo creo que no es de México, es de todo lado, de ver siempre a los grupos étnicos o a las minorías con otra mirada, con esa occidental, y a veces nos enseñan más de lo que uno cree. Y son jóvenes que narran muy bien. ¿Tú has visto esa parte si ellos han leído pues, algunos cuentos de algunos libros, el abuelo, el papá? No sé, ¿cómo ha sido esa transmisión? Pues buena pregunta, Gabriel. Tiene muchísima razón, Gabriel, en que en las comunidades indígenas se les suele decir a los niños que sus lenguas no valen para nada, no sirven para nada y que lo que ellos
conocen, se lo han inventado. También tiene razón en que son muy jóvenes. Estos chicos son integrantes del Laboratorio de Tradiciones Orales, ¿eh? Y estamos empezando a hacer etnografías desde el territorio, no etnografías en el territorio, que es cuando vamos los blancos, ¿no?, a las comunidades. Pues la etnografía que se hace desde el territorio es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. Estos chicos conocen repertorios infinitos, yo creo. Cuando les preguntas quién le ha enseñado eso, se conocen, pues te pueden decir, por ejemplo, una versión del Matasiete, del Sastrecillo Valiente. Te pueden decir cada uno, yo conozco 3, 4, 5, 6 versiones. Una que me contó mi abuela, otra que me contó mi madre, otra que me contaron eh, allá, ¿no? Saben, tienen unos repertorios increíbles. Y se me ha olvidado la pregunta. ¿Cuál era? Sí, las fuentes escritas quizás de ellos. Fuentes escritas no creo, porque hasta hace poco no había libros en la comunidad donde ellos viven, tampoco había luz y tampoco había carretera. Hasta hace poco el transporte se realizaba de urgencia por avioneta hasta Oaxaca, y ahora pues sí hay una carretera, pero cuando hay deslaves, la montaña se cae, la carretera queda Queda tapada. tapada durante meses a veces. Sí, por eso saben tanto y por eso siempre están contando. Y como hablan lenguas distintas, yo me entero de todo lo que dicen porque se transmiten los cuentos en español. Esa era mi pregunta, un poco al hilo de lo que preguntó Rafael. A ver, ¿tú crees que la fuente de la lengua indígena y la lengua española es distinta? Sí. Claro, por eso será una abuela, otra mamá, no sé, eso, por las vías distintas entrarán, ¿no? Porque esto pasa en sefardí también. Los que saben en hebreo, los que saben, es por escrito normalmente, Claro. y después los que saben en ladino o en otras lenguas judías minoritarias, pues es por una persona de la familia que les ha contado esto, Claro. ¿no? Por vía oral. Es que hay mucha variedad en esto. Sería muy interesante ver allí, preguntarles, oye, porque ellos todos te dicen, mi papá me contó, mi abuelo tal, ¿no? Claro. Sería muy interesante ver de dónde sacan la versión española y de dónde sacan la versión indígena. Claro, y depende de estos jóvenes investigadores. Algunos tienen a un padre zapoteco y su mamá es ayuk. Entonces el padre le habla en español, la madre le habla en ayuk, pero el padre le cuenta el cuento en español, pero es un cuento que a su padre se lo contaron en zapoteco. Entonces a veces es muy complejo, es muy complicadísimo seguirle la pista a estos relatos, ¿no? Súper interesante, ¿eh? Sí. Tenemos que organizar otra charla sin problemas técnicos, ¿eh? ¿Alguna pregunta más por ahí? Irene, adelante. Bueno, yo no tengo ni idea de oralidad americana, pero me llamó la atención que en el primer cuento, en el del medio amigo, que contó la versión mixteca, aparte de, bueno, que se enrollaba mucho, pero Sí. me llamó mucho la atención que normalmente en los cuentos, digamos, europeos, lo que llaman en Europa, se utiliza mucho, no sé si se llaman las triadas, pero el motivo de llamo a 3 amigos o tal, que todos al final acaban conjuntos de 3, pero aquí lo que hace es conjuntos de 5 para luego compararlo con las 2 manos. Entonces, me ha puesto a pensar si existe, bueno, el motivo este de los 3 elementos aparece en Atu. Entonces, ¿hay algún estudio sobre oralidad americana y se ha analizado los motivos orales americanos? Sí, hay varios. O sea, pero me refiero estrictamente de origen americano, no... Pregunta es muy pertinente y habría que llevarla a los mesoamericanistas, que no hay estudios, en fin, se han estudiado los cuentos de origen europeo que llegaron a América. A veces no se puede saber si llegó a América o ya estaba en América, ¿eh? Hay algunos casos, pero no se han estudiado los cuentos que ya estaban allá. Hay algún estudio, hay un catálogo tipológico del cuento maya, muy breve, pero tiene que ser muy revisado. El que hizo Peñalosa, el que tradujo el catálogo tipológico del cuento folclórico al español, el de
el de Arnie Thompson, pero no hay un catálogo tipológico de los cuentos indígenas mexicanos. Sí que lo hay de todos los cuentos mexicanos, pero no de los cuentos autóctonos. Y eso es muy importante. Bueno, no es importante, es fundamental. De hecho, hay quien ha puesto en duda que el género, el cuento, como género, exista en América indígena. Porque es verdad que hay los géneros discursivos no encajan. Yo voy con mi definición de cuento, de leyenda y de mito América, y a lo mejor los cuentos de origen europeo se ajustan a eso, pero lo que cuentan los muchachos no tiene nada que ver con eso. Ahora sí que hay un proyecto de investigación acerca de los géneros discursivos autóctonos americanos. Y yo creo que si el catálogo tipológico del cuento folclórico se hubiese realizado con la óptica, desde la óptica americana, eh, sería muy distinto. ¿Eh? Faltan por incluir muchos relatos. Y como habéis visto, no hay un margen entre el cuento folclórico y el mito, se desdibuja y muchas veces encontramos un, un relato que empieza como un cuento y termina como un mito, como el que nos resumió la compañera Macrina. Pero también me han contado versiones de mitos muy complejos que enlazan con una versión de Juan el Oso y terminan con una versión, en fin, distinta, de una leyenda, completamente diferente. Eso queda por estudiar, sí. Los géneros discursivos están en peligro extremo de desaparición, los autóctonos de allí. No. Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? No, yo creo que se han desesperado con tanto problema técnico, pero están allí siguiéndonos. Vamos a ver si hay chat. Ah, ok. Ah, mira, mira, mira. Ok. That was really interesting. I managed to understand most of it. Ok, Lilac, bravo, kol hakavod. Sí, tenemos aquí dos chicas de Israel que ya es un mérito con las bombas que están cayendo. Se han podido conectar. Muchas gracias, Lital y Lila. Sí, teníamos Sarali que se nos perdió con todo lo que pasó, no me extraña. Pues a todos muchísimas gracias. Yo creo que espero que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, los cuentos que hemos escuchado ahora al final nos han dado el gusto ese, ¿no? De disfrutar un poco fuera de la realidad esta técnica. Lo sentimos otra vez. Seguramente tenemos 3 años y medio por delante del proyecto, así que seguramente que haremos cosas más cosas. Y eso es buena idea, por ejemplo, sería muy buena idea, gracias a Irene por la pregunta, incluir la gente de este proyecto de géneros discursivos y a ti para un poco fortalecer este estudio de cuento americano autóctono, ¿no? Porque claro, como tú dices, ellos te cuentan todos los cuentos que tú quieres escuchar, pero como cada uno de nosotros lo ve desde la perspectiva local, ¿no? Como nosotros aquí vamos estudiando los cuentos sefardíes y después lo comparamos con otras tradiciones literarias, pues yo creo que esto sería muy interesante y sobre todo con vuestro laboratorio, que no lo he dicho al principio, pero como ha contado, porque ya me imaginaba que iba a contar con los informantes, ¿no? Que el trabajo que hace Óscar con el laboratorio Tradiciones de orales. tradiciones orales indígenas, yo creo que es una labor pionera y eso, ¿no? Que hay que allí hacer un catálogo, hacer cosas y hacerse objetivos que hacer, ¿no? Yo no sé, me parece súper interesante y por eso también te hemos invitado para que podamos compartir también la metodología un poco, ¿no? El punto de vista que cada uno tiene desde su propio campo de estudio, ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas por compartir todavía, ¿no? Así que esto que sea un primer encuentro y un comienzo, pero yo espero que sigamos hablando y conversando. Muchas gracias, Katia, y muchas gracias a vosotros por escuchar y por la paciencia. Eso, y por no haberse ido, ¿sí? Muchísimas gracias. Sí, quiero comentar muy rápido, sí, no por quedar bien con otra, con su trabajo de Miguel, porque como mexicano, la verdad, es muy importante lo que acabas de decir.
de que no han hecho laboratorios de Ujú. tradiciones orales y viene en el buen sentido un español a México Sí, y no lo ha hecho un mexicano. claro, ahí está. Eso es digno de mencionar por lo que estamos y que está abriendo camino. Es lo que dices. Yo creo que es muy Es muy importante. Yo lo veo como, Sí, sí. yo le doy mucho valor, ¿eh? Sí, es Sí. muy valioso Ujú. y por eso ahí queremos seguirlo. Gracias, Gabriel. Hay que ayudar también, se tiene que hacer también desde la perspectiva de las comunidades, ¿no? Eso es importante, porque muchas veces somos los académicos los que nos dirigimos hasta allí como digo, no solo cambia la perspectiva, cambia mucho nuestra perspectiva de investigación cuando lo hacen los propios integrantes de las comunidades, sino además se hace justicia porque uno cuando va a las comunidades, yo siempre dejo una copia de lo que grabo, pero están en unas situaciones a veces de marginalidad extrema y es muy difícil que alguien coja el relevo. Y además te dicen siempre, mira, por aquí han pasado antropólogos, muchos. Yo he visto muchos antropólogos pasar por aquí, pero seguimos siendo igual de pobres. Mm. Los antropólogos más ricos. Y los antropólogos más Ya. ricos. Eso es. Sus investigaciones. Sí. Con el Ñuñezní, con... Mm. Bueno, Sí, 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 Silvia. sí, cuando estabas hablando sobre la serpiente ingrata, a mí me vino a la cabeza, no sé si estarán emparentados, ese cuento del escorpión y la rana. Mm. También que el escorpión le pide a la rana que le cruce a un lado, al otro lado del río y termina picando a la rana y matándola. Y antes de que expire el último aliento, de que muera, le dice, es mi naturaleza, Sí. ¿no? Ese cuento que está en Esopo, Ujú. de ese cuento no se conocen, yo conozco vulgatas, he grabado vulgatas, pero nunca en la oralidad, ¿eh? Tendré que preguntar. Sí que me lo han contado con un cocodrilo en México, pero no sé si son versiones auténticas, ¿eh? Pues eso, muchísimas gracias a todos y seguimos hablando, ¿eh? Gracias. Eso, gracias, Óscar, ¿eh?